Cuando pensamos en los esclavos de la antigua Roma, solemos imaginarlos encadenados o trabajando en minas oscuras. Pero la verdad es mucho más compleja. Sus vidas estaban llenas de roles, jerarquías y secretos que casi nunca se muestran en los libros de historia. Hoy vas a descubrir cómo vivían realmente, cuáles eran sus rutinas diarias y las curiosidades más sorprendentes que rara vez se cuentan. La mayoría de esclavos no nacían en Roma. Eran prisioneros de guerra, comprados en mercados o incluso secuestrados por piratas. Por ejemplo, tras la Tercera Guerra Púnica, en el año 146 a.C., cuando Roma destruyó Cartago, decenas de miles de cartagineses fueron vendidos como esclavos. También los galos, los germanos o los griegos acababan con frecuencia en cadenas. Un dato curioso: algunos esclavos eran tan valiosos que los generales romanos los llevaban como botín personal y podían costar el equivalente a decenas de miles de dólares actuales. No todos los esclavos vivían igual. Los que trabajaban en las minas tenían la vida más corta. La mayoría no llegaba a los 30 años. Los que servían en casas ricas podían tener mejor trato, ropa limpia y hasta oportunidades de ascender. Y los más afortunados eran los llamados pedagogos, esclavos cultos, muchas veces griegos, encargados de educar a los hijos de los patricios. De hecho, algunos esclavos educados eran tan respetados que tenían más influencia en la política que muchos ciudadanos libres. Un esclavo doméstico se levantaba antes del amanecer, preparaba el agua, la comida y limpiaba la casa. Si servía a un senador, debía acompañarlo al foro romano, llevar sus tablillas de cera y estar listo para cualquier encargo. Las esclavas, en cambio, solían trabajar como cocineras, nodrizas o incluso como peluqueras. Mientras tanto, en el campo, los esclavos agrícolas trabajaban jornadas de sol a sol, vigilados por capataces que usaban látigos para mantener el orden. El escritor Catón el Viejo llegó a escribir manuales indicando cuánta comida debía recibir un esclavo al día: apenas medio kilo de pan y un poco de vino aguado. Los castigos eran brutales. Los esclavos podían ser azotados, marcados con hierro al rojo vivo o incluso crucificados si intentaban escapar. El emperador Augusto ordenó crucificar a 6.000 esclavos tras la rebelión de Espartaco en el año 71 a.C. Esa fue la mayor rebelión de esclavos de la historia romana, liderada por un gladiador tracio que puso en jaque a todo el imperio. Pero lo más impactante es que muchos esclavos no necesitaban cadenas. El miedo era suficiente para mantenerlos bajo control. ¿Sabías que algunos esclavos podían llegar a ser más ricos que los ciudadanos libres? Si tenían un amo generoso, podían ahorrar su propio dinero, llamado peculio, y comprar su libertad. De hecho, había esclavos que se convirtieron en empresarios y acabaron contratando a otros esclavos. También existían esclavos especializados como los actores de teatro, los cocineros de banquetes lujosos o incluso los esclavos secretos de placer, muy buscados en las fiestas romanas más decadentes. Una anécdota increíble. El filósofo Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, fue esclavo antes de convertirse en maestro de emperadores. Eso demuestra que incluso en la esclavitud podían surgir figuras brillantes. Así que ya lo sabes, la grandeza de Roma no se construyó solo con mármol y legiones, sino con la sangre y el sudor de millones de esclavos olvidados. Y ahora dime, ¿crees que si hubieras nacido en aquella época, habrías sido un ciudadano libre o un esclavo en las minas? Déjamelo en los comentarios, y si quieres que hagamos un video sobre cómo era la rebelión de Espartaco y por qué estuvo a punto de cambiar la historia, suscríbete y activa la campanita, porque ese será el próximo capítulo.